Y le agradezco la comunicación a David Saucedo, analista en asuntos de seguridad. David, como siempre, gracias, buena noche. ¿Qué tal, Juan Pablo? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes. Fentanilo, tema de debate justo el día en el que Donald Trump asegura que en México los cárteles mandan. Dice gobierno federal, insiste, porque se ha dicho hoy y desde hace 3, 4 años, que en México no se fabrica y no se produce fentanilo. Bueno, los propios operativos que, como tú bien señalaste al principio del reportaje, realizó la Sedena en su momento, la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso ya con el respaldo de la Guardia Nacional, rechazan, más bien contradicen esta narrativa del gobierno federal. Entiendo perfectamente el objetivo de negar la producción de fentanilo en México para evitar presiones adicionales del gobierno de Donald Trump a una vez que tome posesión del cargo. Sin embargo, hay pruebas suficientes para referir que en México existen distintas modalidades de fentanilo. Llega el fentanilo a granel, que todavía tiene que ser procesado para ser granulado o empastillado y después comercializado en Sí. dosis. Llega también el fentanilo, que ya está listo para su venta. Llegan los precursores químicos, que son mezclados para producir fentanilo Made in México. Y finalmente hay laboratorios en donde se mezcla fentanilo con otras sustancias como metanfetamina o cocaína para reducir esta letalidad que generó y levantó las alarmas en los Estados Unidos. Es decir, México se ha empeñado, en efecto, en negar la existencia de laboratorios en donde se produzca o mezcle fentanilo, pero es evidente para todos que esos laboratorios sí existen. La Sí. propia Almita lo ha mencionado en distintas ocasiones y el propio gobierno de México ha presentado como resultado de sus operativos el desmantelamiento de laboratorios de fentanilo. Negarlo a estas alturas creo que eso resulta contraproducente. Ahora, David, hay que diferenciar eh, entre producir el fentanilo como tal a las pastillas. Es decir, mucho se ha dicho que el fentanilo llega de Asia y en Sinaloa se fabrican las famosas pastillitas azules, aunque desde mi punto de vista una cosa es tan grave como la otra. Y en el caso de México existen los dos laboratorios, el que tú bien señalas, en donde ya llega el fentanilo y nada más se prepara para su comercialización, ya sea en gránulos o en pastillas mezclado con otras sustancias, pero también existen los laboratorios en donde se mezclan los precursores y estos precursores ya se genera fentanilo de alta pureza. Este fentanilo a su vez es llevado a otras zonas del país y mezclado con otras sustancias para poder comercializarlo en dosis. En efecto, tal y como señaló el gobierno federal en este reportaje multicitado de New York Times, lo más probable es que no se tratara de un laboratorio de producción de fentanilo puro, sino de mezcla de fentanilo con otras sustancias. Pero de que hay laboratorios en donde se produce fentanilo, claro que lo hay. Claro que los hay, tan los hay que los propios grupos del narcotráfico en México lo que están tratando de hacer desde hace tiempo, desde hace cuando menos un año, es sustituir los precursores químicos que vienen del Oriente para independizarse de las mafias chinas que Sí. les están vendiendo los precursores a precio de oro. Es decir, están tratando de conseguir proveeduría en México para esos precursores químicos. No han podido conseguir precursores en la cantidad suficiente para reemplazar a la proveeduría china, pero en eso están. ¿En qué entidades existirán estos narcolaboratorios? Sinaloa, Shek. Sinaloa, ahí están, haya habido importantes decomisos. ¿Qué otro estado podríamos enlistar, David? Son varios, incluso ciudades fronterizas, Tijuana, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, incluso en algunas zonas metropolitanas importantes, como la propia Ciudad de México y Monterrey, se ha detectado por parte de las autoridades en Estados Unidos laboratorios de fentanilo. Incluso han proporcionado en su momento la información a las autoridades mexicanas para realizar los operativos de desmantelamiento Sí. en sus negociaciones regulares, el cártel de Sinaloa, para bajar la presión en su contra, han hecho entrega de narcolaboratorios y han puesto también a disposición de las autoridades a algunos de sus colaboradores, a los cuales se les pidió que redujeran la producción de fentanilo. El propio Mayo Zambada también en su momento le pidió a sus tropas que redujeran los envíos de fentanilo hacia los Estados Unidos, justamente para aliviar un poco la presión
que estaba ejerciendo el gobierno norteamericano contra las autoridades en México. Sí, De manera paradójica, la captura del Mayo Zambada y su extradición unilateral a los Estados Unidos, lo que está provocando es que los envíos de fentanilo se incrementen. Entiendo perfectamente la postura de los norteamericanos de presionar, no la justifico, pero la entiendo. Están presionando con mayor fuerza al gobierno de México porque a raíz de la captura del Mayo Zambada y para financiar esta guerra al interior del cártel de Sinaloa, las facciones de este grupo están enviando sí, fentanilo en mayor cantidad para poder financiar la guerra. claro. Es decir, fue un efecto boomerang no deseado de las autoridades norteamericanas con la captura del Mayo Zambada. Y ya por último, David, eh, bien sabido es que el cártel de Sinaloa es la organización que, dicho por el propio gobierno de Estados Unidos, produce y envía fentanilo hacia Estados Unidos, y del cártel de Sinaloa se desprenden dos facciones, son los Chapitos, los que están acusados de este asunto. Pero ¿qué otro cártel? ¿El cártel Jalisco Nueva Generación también ya le entró el fentanilo? Sí, por supuesto, el cártel Jalisco y en menor medida la familia michoacana, pero no al nivel del cártel de Sinaloa. De hecho, lo que está tratando de hacer en estos momentos el cártel de Jalisco Nueva Generación es aprovechar la guerra civil que hay al interior del cártel de Sinaloa para apoderarse de algunas plazas y rutas que son importantes para el envío de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. Esta situación de conflicto en Tabasco, en Chiapas, recientemente en Querétaro y que continúa en Michoacán y Guanajuato, forma Sí. parte de la guerra de expansión del cártel Jalisco para apoderarse de territorios que estaban bajo el control del cártel de Sinaloa o de aliados del cártel de Sinaloa. Esto con el objeto de ir desplazando al cártel de Sinaloa de este jugoso mercado de venta de fentanilo en los Estados Unidos. Bien, David Saucedo, gracias por desmenuzar esta radiografía del fentanilo que dicen no se produce en México. Gracias, David, buena noche. Gracias a ti, Juan Pablo, te mando un abrazo. Abrazo de regreso, es David Saucedo.